Cuando nos dicen cuyo interior presenta una temperatura de 10 grados centígrados, se refiere a la temperatura ambiental, temperatura del medio ambiente que está en ese momento presente, el cual nos dicen en el problema que es de 10 grados centígrados, ¿verdad? A esta hora, ¿sí? A esta hora en la que se descubrió el cadáver, y se refieren a las 3 de la mañana, porque nos dicen que a las 3 de la madrugada se encontró el cadáver. Entonces, a esta hora en la que se descubrió el cadáver, aquí cuando el reloj marca las 3 de la mañana, 3 de la madrugada, hora del descubrimiento del cadáver, la temperatura del cuerpo es de 26 grados centígrados, ¿sí? Es de 26 grados centígrados. Luego, dicen que una hora después, su temperatura bajó a 19 grados. Entonces nos preguntan a qué hora murió la joven. Bueno, muchachos, miren, aquí nosotros observamos este gráfico, este diagrama. Bueno, este gráfico. Y este gráfico se refiere a la función temperatura que nosotros vamos a encontrar. Eso va a ser nuestro propósito. ¿Sí? Encontrar una función temperatura a partir de una ecuación diferencial. Bueno, nosotros vamos a modelizar una ecuación diferencial que se adecue a las condiciones y al planteamiento establecido, planteamiento dado. Muy bien, para ello nosotros como punto de partida vamos a evaluar este primer fragmento del modelo, que sería lo siguiente, muchachos, observen. Aquí nosotros nos damos cuenta de un infinito. Bueno, ese símbolo de infinito significa proporcionalidad. Aquí nosotros observamos que a medida que la temperatura, en este caso, en este problema, a medida que la temperatura disminuye con respecto al tiempo, también habrá una disminución de esta diferencia de temperatura. Por eso es que aquí le hemos colocado un signo negativo. ¿Por qué? Porque va a ocurrir una disminución. Aquí este elemento va a disminuir. Este valor, esta diferencia de temperatura, repito, va a disminuir. Entonces, este simbolito significa que a medida que la temperatura disminuye con respecto al tiempo, también esta diferencia de temperaturas también va a disminuir. Por eso es que aquí colocamos ese símbolo, porque indica proporcionalidad. Muy bien. Entonces, nosotros podemos representar esa proporcionalidad de esta manera también, ¿sí? Aquí hago entender que la rapidez con la que disminuye la temperatura con respecto al tiempo es igual a la introducción de una constante de proporcionalidad que multiplica al negativo de esta diferencia de temperatura. Muy bien. Continuamos aquí, ¿sí? Aquí este menos lo coloco delante de la constante de proporcionalidad, como lo es K, para nosotros llegar a este modelo, el cual les he hablado hace rato. Ese modelo, valga la redundancia, ese modelo matemático, o mejor dicho, expresada en una ecuación diferencial. Aquí vemos una ecuación diferencial de primer orden y tiene sus elementos separables, o sea, sus componentes se pueden separar. Ya vamos a hablar en un rato un poco de esto, pero aquí está el modelo matemático que postuló Isaac Newton. ¿Sí? Me refiero a la ley de enfriamiento de este señor Isaac Newton. Muy bien, entonces aquí vamos a tener algo en cuenta muy claro. Miren, sabemos muy bien que el diferencial de la temperatura es la propiedad termodinámica que nosotros estamos usando. Entonces, el diferencial de la temperatura es igual, muchachos, a la derivada de la temperatura con respecto al tiempo multiplicado por el diferencial del tiempo. No vayan a decir que el diferencial de tiempo se va a cancelar con el diferencial de tiempo, porque no, eso no es concebible. Entonces,
nosotros lo que vamos a hacer aquí es simplemente considerar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Vamos a calcular, a determinar la derivada de la temperatura con respecto al tiempo. Pero entonces nosotros vamos a considerar esa derivada que ya la tenemos aquí, ¿sí? La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es menos K por la temperatura en cualquier momento o en cualquier instante disminuido en 10. Ok, entonces aquí tenemos el diferencial de la temperatura es igual ¿a quién? A la derivada de la temperatura con respecto al tiempo, repito, y esa derivada de la temperatura está aquí. Entonces, miren, lo encierro o lo fronterizo y nos quedaría así. ¿Sí? La derivada de la temperatura con respecto al tiempo es menos K por T menos 10, multiplicado por este diferencial de tiempo que está pendiente allí. Ahora nos quedaría de esta forma. Entonces, tal como les dije, nosotros vamos a separar las componentes de esta ecuación diferencial que está aquí. Entonces, para ello, miren, el diferencial de la temperatura, por decirlo así, va a atraer a T menos 10. ¿Sí? Como está multiplicando, va a pasar dividiendo, por decirlo así también. Y aquí ya el diferencial del tiempo va a quedar allí con menos K, que es una constante. Pero como es una constante, menos K es una constante, la constante de proporcionalidad, se va a quedar allí con el diferencial del tiempo. Y esto entonces lo vamos a ver, miren, de esta manera. Nos va a quedar así. El diferencial de la temperatura dividido entre la diferencia, ¿no? Entre esa temperatura y esas dos temperaturas que están aquí, como lo es la temperatura en cualquier instante y la temperatura del medio ambiente. Entonces, y esto va a ser igual aquí a menos K por el diferencial del tiempo. Y entonces nosotros vamos ahora, así, vamos a poder integrarlo. Una vez, repito, que esté de esta manera, de esta forma, vamos a arreglar, repito, vamos a hacer que quede de esta forma. Una función en base a la temperatura por el diferencial de temperatura es igual a otra función en base al tiempo por el diferencial del tiempo. Pero como ya no tenemos funciones de tiempo, entonces podemos dejar aquí a esa constante normal ahí que no va a afectar, ¿sí? Entonces, si hubiera una función en base al tiempo, lo colocamos aquí al lado del diferencial del tiempo. Entonces ahora nosotros procedemos a integrar en ambos lados. Aplicamos entonces el operador integral en ambos lados. Integramos en ambos lados para no alterar y mantener ese equilibrio, por decirlo así. Muy bien, entonces integramos a este cociente, integramos aquí, entonces nos quedaría ya de esta forma, muchachos, nos quedaría aquí un logaritmo del valor absoluto de t menos 10, y aquí va a ser igual a menos k por el integral o la integral del diferencial del tiempo. Muy bien, aquí entonces podemos decir que el integral se cancela con el diferencial, ¿sí? Entonces me quedaría solamente el tiempo, menos k por el tiempo. Muy bien, pero ahora vamos a adicionar una constante. Una constante, ¿sí? Cuando estamos integrando o resolviendo integrales indefinidas, vamos a sumar o adicionar una constante. Entonces, esa constante yo lo voy a llamar A, ¿sí? Esa es una constante de integración. Vamos a llamarlo A. Entonces aquí nos quedaría el logaritmo natural del valor absoluto de t menos 10 va a ser igual. Bueno, arreglamos esto. Primero coloco la constante y luego coloco la variable. A menos kt, ¿sí? No se ha modificado nada allí. Solamente la posición. Aquí entonces yo puedo decir... que lo encerrado, el argumento es el elemento encerrado por esa función logarítmica. Lo que está encerrado, o sea, el argumento del logaritmo natural, yo quiero despejarlo. Entonces puedo decir que el argumento, que esté menos 10, todo esto es el argumento. Puedo decir que dicho argumento va a ser igual a ¿quién? A la exponencial de a menos kt. ¿Ok? Muy bien, así nos va a quedar. Entonces, aquí t menos 10, bueno, lo que yo voy a despejar en realidad es la temperatura. Entonces, la temperatura va a ser igual, aquí de menos 10 pasa al otro lado como 10 positivo.
de 10 negativo pasa al otro lado como 10 positivo y aquí adicionamos la exponencial, porque aquí como no hay signo se supone que es positivo, entonces aquí esto se vuelve una suma. Entonces aquí nos quedaría e elevado a la a menos kt. Y aquí sí podemos aplicar estos criterios. Entonces aquí coloco t de t. ¿Por qué? Porque es la temperatura en función del tiempo. Y esto va a ser igual a ¿quién? A 10 más la exponencial. Bueno, aquí aplicamos este criterio. Sí, ténganlo en cuenta. Que E, sí, o mejor dicho, tengo por ejemplo a la b más o menos c. Y esto va a ser igual a ¿quién? A elevado a la b por... ¿sí? Por la misma base, que es a, elevado a la más o menos c. Ese es el criterio que estamos aplicando aquí. ¿Ok? Entonces aquí nos quedaría de esta forma. ¿Ok? Sería entonces e a la a multiplicado por e, que es la misma base, elevado a la menos kt. Muy bien, muchachos, déjenme decirle ahora que e, el valor de e, es 2,71. Entonces hemos dicho que a es una constante. Entonces si su valor de e es 2,71 elevado a la a, que es otra constante, una constante elevada a otra constante daría globalmente, generalmente, netamente otra constante. Repito, el valor de e es 2,71 elevado a otra constante a, porque hemos dicho que a es una constante. Entonces una constante elevada a otra constante da o genera otra constante, como lo es, ahora lo voy a llamar c. Entonces e a la a es c, multiplicado por e a la menos kt. Entonces, muchachos, aquí tenemos ya la estructura de esa propiedad termodinámica como lo es la temperatura, pero es una temperatura en cualquier momento, en cualquier instante, y aquí la tenemos, ¿sí? Entonces podemos verlo así: la temperatura en cualquier momento, o sea, la temperatura en función del tiempo, va a ser igual a 10 más c por e a la menos k por t. Bueno, entonces les dije que hemos encontrado la estructura de la temperatura o la función de la temperatura para cualquier instante de tiempo. Y aquí está. Aquí lo observamos. Sería la primera estructura, porque a partir de esta estructura nosotros vamos a hacer que ocurran muchos cambios. Y esos cambios me refiero al cálculo o a la determinación de estas propiedades que están aquí consigo. Y me refiero a determinar C y determinar K. Eso es lo que yo quiero en realidad. Pero esta sería la estructura matriz, la estructura principal aquí. Muy bien. Entonces, nosotros observando el ejercicio, la situación, la problemática, nosotros nos damos cuenta que no nos dan la primera condición. La primera condición nosotros vamos a idealizarla, ¿sí? Entonces, decimos que existe un tiempo inicial, que es el momento, con este tiempo yo me refiero al instante o al momento en el cual dejan de funcionar el organismo de la persona, ¿sí? Dejan de funcionar los órganos vitales. Entonces, fisiológicamente, estamos diciendo que en ese momento, cuando el tiempo es cero, el proyectil ya está haciendo efecto en la persona y está ya... que ya dejan de funcionar los órganos en el organismo, en el cuerpo humano, y entonces allí es que se produce la caída de temperatura a partir de este momento. Entonces decimos que en un tiempo cero, miren, en un tiempo cero, cuando el tiempo es cero, que es el tiempo inicial, la temperatura es 37. ¿Sí? Esto quiere decir que en ese momento que la bala está ya destrozando y destrozando los órganos, mejor vamos a decirlo así, y que fisiológicamente ya dejan de funcionar, ¿no? Dejan de funcionar los órganos vitales. Entonces, en ese momento todavía la temperatura corporal, en este caso de la muchacha, de la joven, es de 37 grados. En ese momento. Entonces, esto es como si hubiera un cronómetro. El cronómetro está en cero. En ese momento, que está en cero,
Nosotros en ese momento todavía el cronómetro está en cero. En ese momento la temperatura todavía está la temperatura corporal, que es 37 grados Celsius. Entonces nosotros le damos el botoncito, imaginamos, del cronómetro y ahí empieza a correr el tiempo. Mientras corre el tiempo ya la temperatura empieza a disminuir. Entonces a eso me refiero con tiempo inicial. En ese momento ya la bala ya está haciendo efecto, pues ya, digámoslo así, que ya vitalmente ya los órganos ya no dejan, ya dejan de responder. Entonces, muchachos, observamos aquí la curva, ¿sí? La representación gráfica de esta función de temperatura. ¿Ok? La temperatura en función del tiempo aquí dice que es 10 más C por E a la menos KT. Y aquí está una porción de esta gráfica, una porción de la gráfica de esta temperatura, de esta función temperatura. Y así es. ¿Ok? Ahora nosotros decimos que cuando el tiempo es cero, aquí está el eje X, ahora va a ser el eje del tiempo. Y aquí el eje Y viene siendo el eje de las temperaturas. Entonces, cuando el tiempo es cero, nos situamos aquí en cero. Entonces, en el eje Y es la temperatura, que es 37. Entonces, la situamos aquí, miren, en todo el eje Y. Significa que aquí son 37. Muy bien, aquí vemos. Perfecto, entonces aquí decimos que vamos a sustituir T, ¿sí? T por 0, ¿ok? Entonces, donde vaya T, donde esté el tiempo, reemplazamos por el tiempo inicial, que es 0. Entonces decimos aquí que T, el tiempo ahora es 0, por lo que le dije, consideramos un tiempo inicial. El tiempo en función de 0 va a ser igual entonces a 10 más C, en donde vaya, donde esté el tiempo, lo sustituimos por 0. Muy bien, entonces tenemos que menos K por 0 es 0, aquí nos quedaría, aquí vemos esto, T de 0 ya lo podemos reemplazar por 37, T de 0 es 37 y lo ubicamos aquí, lo vemos, lo observamos aquí, 37 va a ser igual a 10 más C por E, entonces digo que 0 por menos K es 0, muy bien, E a la 0 es 1 por C es C, entonces aquí despejamos, C va a ser igual a 27. Muy bien, entonces ahora esta estructura o esta función temperatura, ahora nosotros la vamos a mejorar, vamos a reestructurarla y esto lo hacemos incorporando o sustituyendo aquí donde vaya C, que es la constante arbitraria, la constante de integración, nosotros vamos a sustituir C por 27 y ahora aquí tenemos la función temperatura pero modificada, ¿sí? Modificada en el sentido de que hemos sustituido el valor de la constante C. Muy bien. Bueno, aquí vemos la estructura mejorada, ¿sí? Ya vemos la particularidad aquí. Cuando hablo de particularidad, quiero decir que ya estamos conociendo el valor de la constante arbitraria. La constante C ya la tenemos conocida. Entonces, nos quedaría la función temperatura de esta forma. T de T va a ser igual a 10 más 27 por E a la menos KT. Bueno, muchachos, entonces recordemos que aquí nosotros utilizamos una condición inicial y me refiero a esta condición que está tabulada aquí, ¿sí? Entonces nosotros decimos que en un tiempo inicial que sería 0 horas, 0, ¿sí? En un tiempo 0, entonces la temperatura es la temperatura corporal, es de 37 grados y esto se observa, esto se puede formalizar de esta manera, se puede representar así, como lo es la temperatura en función del tiempo, es igual al valor de dicha temperatura. Entonces T de 0, 0 es el tiempo inicial, es igual a 37. ¿Ok? Entonces, aquí nosotros vamos a utilizar esta tabulación, muy importante, los valores tabulados que están allí. Entonces, allá nosotros sabemos esa parte. Ahora, déjeme decirle que a partir de esta estructura que ya está mejorada, ¿sí? Ya donde ya C fue sustituida por su valor de 27 grados, ahora vamos a trabajar con esta estructura. Vamos a trabajar con esta estructura. Para ello, déjenme decirles que desde ese momento en que
el proyectil o la bala ha destruido o destruyó los órganos funcionales de la joven, desde ese momento hasta el instante en que se descubrió, que fueron las 3 de la mañana, hasta que el reloj marcaba las 3, ha transcurrido un tiempo que vamos a, para diferenciarlo del tiempo normal, el tiempo absoluto, vamos a llamarlo tiempo asterisco, ¿ok? Repito, desde ese momento en que la bala perforó el cuerpo de la muchacha y ya los órganos funcionales están destruyéndose, ya están dejando de responder, y en ese instante es que ya la temperatura empieza gradualmente a descender desde ese momento, desde el tiempo cero, hasta el momento que se descubre el cadáver, porque el problema nos dice que a las 3 de la madrugada se encontró el cadáver. Entonces, hasta la hora que se descubrió el cadáver, que el reloj marca las 3, hasta ese momento, entonces han transcurrido un tiempo. Ese sería el tiempo asterisco. Tiempo, colocamos acá, tiempo asterisco. ¿Ok? Muy bien, entonces cuando ha transcurrido ese tiempo asterisco, cuando ha transcurrido ese lapso, entonces la temperatura en ese instante es de 26 grados. Sí, porque aquí observando el planteamiento dice que a esta hora en la que se descubrió el cadáver, la temperatura del cuerpo de la joven es de 26 grados centígrados. Muy bien, entonces cuando el tiempo es de T asterisco, la temperatura es de 26 grados y lo podemos ver de esta forma, ¿sí? Que la temperatura en función del tiempo, que es tiempo asterisco, es igual al valor de la temperatura, que es 26. ¿Ok? Y esto es lo que nosotros vamos entonces a verlo aquí también. Observamos de nuevo el gráfico. La tendencia de la gráfica de dicha función es así, para cada etapa. ¿Sí? La curva es la misma para esta estructura y para las demás estructuras que nosotros vayamos encontrando. Es la misma tendencia, es la misma gráfica. Entonces, lo único que estamos localizando, nosotros encontrando, es los valores nomás desconocidos, como C y K, como les he dicho hace rato. Ahora es la misma tendencia, la misma gráfica, pero ahora vamos a trabajar con esta condición, como está aquí. T de T asterisco es igual a 26. Ahí, aquí lo tenemos. Entonces ubicamos en el eje X, que ahora es el eje del tiempo, ubicamos a T asterisco, que estaría por aquí más o menos. Y en la gráfica ubicamos su ordenada, que sería la temperatura, que sería 26. Y aquí está más o menos localizada. Y ahora nosotros vamos a sustituir aquí en esta estructura de la temperatura y decimos que la temperatura va a ser ahora en función del tiempo, y el tiempo es tiempo asterisco. Y esto es igual a 10 más 27 por E a la menos KT. Pero el tiempo, este tiempo, se reemplaza por el tiempo que estamos usando, que es tiempo asterisco. Y nos quedaría de esta forma, muchachos, miren. Entonces la temperatura en función del tiempo asterisco es igual a ¿cuánto? A 26. Este T de T asterisco lo sustituimos por 26. Y aquí nos quedaría que es igual a 10 más 27 por E a la menos K por T asterisco. Nosotros vamos a despejar E a la menos K por T asterisco y nos quedaría de esta forma. 16 entre 27. Bueno, entonces la temperatura viene bajando, viene en caída. Así que nosotros ahora vamos a utilizar esta condición que está aquí. Sería que la temperatura en función de la temperatura asterisco más 1 es igual a 19. Ok, entonces ya sabemos que cuando el tiempo es T asterisco más 1, la temperatura va a ser 19 grados. Y esto lo podemos visualizar, lo podemos observar aquí en este gráfico, aquí está la temperatura, que viene en caída. Miren, viene bajando. Viene, ¿sí?, en bajada, por decirlo así. Entonces aquí T asterisco, cuando en el eje X, el eje del tiempo, el valor es de T asterisco más 1, entonces va a proyectar hacia la gráfica y su ordenada ahora será de 19. Y esto es lo que se esperaba, ¿sí? Entonces aquí nosotros podemos también visualizarlo de esta manera. ¿Ok? Aquí, entonces, cuando el valor en el eje T, el eje de las X es T asterisco más 1, entonces en el eje Y, que es el eje de la temperatura, su valor es correspondiente de 19 grados. Y esto lo podemos expresar aquí puntualmente, lo podemos ver así. ¿Ok? Lo podemos verlo de esta forma.
que t en función de t asterisco más 1 es igual a 19. Entonces, para eso nosotros ya hemos logrado encontrar una estructura para la función temperatura, y de la cual nosotros vamos conociendo poco a poco algunos valores como C y K. Ya hemos conocido C, que es 27. Ahora vamos a conocer K. Entonces, ok, entonces aquí donde vaya T, ¿sí? Vamos a reemplazarlo por T asterisco más 1. Y entonces T en función de T asterisco más 1 va a ser igual a 10 más 27 por E a la menos K por lo que vale T. Ahora T lo voy a sustituir por T asterisco más 1. Ese es el valor del tiempo. Entonces, menos K por T, que sería T asterisco más 1. Muy bien, entonces T en función de T asterisco más 1 es igual a 19. Y aquí se puede apreciar, y aquí en la tabulación también, T de T asterisco más 1 es igual a 19. Muy bien, entonces nosotros podemos detallarlo, detállenlo también ustedes. Aquí nos quedaría entonces T en función de T asterisco más 1 es 19. Muy bien, entonces nos quedaría que esto es igual a 10 más 27 por E a la menos K por T asterisco menos K. Entonces nosotros aquí podemos despejar E a la menos K por T asterisco menos K y nos quedaría igual a 1/3, ¿sí? Haciendo los despejes necesarios allí. Ahora, aquí aplicamos los criterios que ya conocemos, ¿sí? De las bases y los exponentes compuestos. Entonces nos quedaría que E a la menos KT por menos K por T asterisco por E a la menos K, ¿sí? Se va a despiezar de esa forma. Y esto va a ser igual a 1/3. Ahora ya nosotros sabemos muy bien, lo tenemos claro por allí, que aquí E a la menos K por T asterisco es igual a 16 entre 27. Eso ya lo hemos obtenido, ¿sí? Por allí ya hemos obtenido ese valor, que E a la menos K por T asterisco es 16 entre 27. Multiplicado por E a la menos K, y esto es igual a 1/3. Entonces ahora vamos a despejar E a la menos K. E a la menos K sería entonces igual a 9/16. Ahora nosotros podemos despejar ahora menos K, porque yo lo que necesito es menos K, ¿sí? Menos K. Y luego podemos decir que menos K va a ser igual al logaritmo natural de 9/16. Ahora, esta función temperatura va a estar representada de esta manera. Miren, como poco a poco voy conociendo los valores que están allí. La temperatura en cualquier instante de tiempo va a ser igual entonces a 10 más 27 por E a la menos K, sí, pero menos K, ¿quién es? Menos K es el logaritmo natural de 9 entre 16, multiplicado por ¿quién? Por el tiempo. Muy bien, nos quedaría de esta forma entonces. Bueno, muchachos, ¿se acuerdan lo que obtuve hace rato? Sí, obtuve esto que ven aquí. E a la menos K por T asterisco es igual a 16 entre 27. Entonces, a partir, ¿sí?, de esto, nosotros vamos entonces a calcular, a obtener T asterisco, que es lo que yo quiero. Necesito encontrar este tiempo asterisco, necesito conseguirlo. Entonces, utilizando E a la menos K por T asterisco es igual a 16 entre 27, lo que voy a hacer es lo siguiente. Digo que E a la menos K lo proceso de esta forma, muchachos. Exponente de un exponente. E a la menos K elevado a la T asterisco es igual a E a la menos K por T asterisco. Entonces, esto va a ser igual a 16 entre 27. Entonces nos damos cuenta que va a quedar estructurado de esta manera, de esta forma. Y aquí nosotros podemos decir que podemos observar que aquí está la base, aquí está el exponente y aquí está el resultado, que es 16 entre 27. Este es el resultado. Esta es la base, 9 entre 16 la base, y el exponente sería T asterisco. Entonces nosotros queremos determinar ese exponente que está allí, T asterisco. Entonces lo vamos a ver de esta forma, de esta manera. Que el exponente es igual al logaritmo del resultado, que es 16 entre 27,
cuando hay una base presente de 9 entre 16. Así lo voy a ver. Ahora, esto yo lo puedo ver como un cociente de logaritmos naturales. El logaritmo natural del resultado, que es 16 entre 27, entre el logaritmo natural de la base, que es 9 entre 16. Entonces, este temita ya lo vamos a ver en otros tutoriales. Muy interesante esto. Ahora, aquí, t asterisco va a ser igual, entonces, bueno, obtenemos el resultado de este logaritmo en el numerador y en el denominador y obtenemos 0,9094 horas. Esto viene en horas. Muy bien, entonces aquí, pero nosotros vamos a llevarlo a minutos. Así que t asterisco va a ser igual a lo mismo que están acá. Ahora aplican un factor de conversión, 1 hora y 60 minutos. Entonces hora se va, se cancela, me quedan 12 minutos. Entonces aquí está el valor de t asterisco, que son 55 minutos. Bueno, muchachos, recordemos que aquí, en este punto, el tiempo vale 0. Y digo 0 porque allí en ese momento es que ya los órganos vitales están dejando de funcionar. Pero aún mantiene la temperatura corporal de 37 grados, se puede observar. Pero en cualquier momento ya va a empezar la caída de la temperatura. Muy bien. Entonces ya nosotros sabemos que en ese punto va a ocurrir el cambio. Muy bien, en ese tiempo cero, aquí lo vemos también, en este tiempo cero no sabemos lo que marca el reloj. Entonces nosotros ya hemos encontrado t asterisco, que sería el tiempo desde el tiempo que transcurre desde el tiempo cero hasta la hora del descubrimiento, que fue a las 3 de la mañana. Entonces aquí, en este punto rojito, que es t asterisco, que son 55 minutos, que ya lo calculamos, aquí el reloj marca 3 de la mañana. Pero entonces miren, muchachos, lo que yo voy a hacer. Aquí, en el tiempo cero, voy a hacer lo siguiente. Voy a usar un tanteo. Ya vamos a tantear y vamos a decir que voy a darle un valor. Voy a darle un valor de tiempo aquí. A ver, ¿qué opinan ustedes del tiempo que le puedo dar aquí? Bueno, a ver, ¿qué tal si aquí nosotros le damos 2 y 5 de la mañana? ¿Sí? ¿Qué tal si yo aquí asumo que son 2 y 5 de la mañana? Vamos a ver, miren esto. Si aquí yo asumo, en este punto acá, el punto rojito, en el tiempo cero, si yo asumo que allí en ese momento el reloj marca las 2 y 5 de la madrugada, entonces 2 y 5 más este recorrido, más este tiempo que transcurre aquí, que son 55 minutos, 2 y 5 más los 55 minutos, tengo que llegar a 3 de la mañana. Y sí llego a 3 de la mañana. Entonces, muchachos, miren esto. Aquí, en este punto rojito, en ese momento en el que ya los órganos están dejando de funcionar y ya la temperatura ya está a punto de caer. Entonces, aquí la hora serían, el reloj marcaría 2 y 5. 2 aquí marcaría 2 y 5 de la madrugada. 2,5. Entonces les repito, 2 y 5 más el transcurrir, ¿sí?, de este tramo, que serían 55 minutos, porque de aquí a aquí, de este punto son 55 minutos en transcurrir. Entonces, 2 y 5 más los 55 minutos son 3 de la mañana. Aquí está. Muy bien. Entonces, aquí nosotros hemos encontrado la hora la hora en el momento que ya los órganos dejaron de funcionar, ¿sí? Y esa es la hora de muerte, ¿ok? Entonces la hora en que murió la joven fue a las 2 y 5 de la madrugada. Ok, entonces para completar también la tabulación, para completar la tabla, podemos verlo, miren, de esta manera. Aquí vamos a completarla. Decimos entonces acá, el reloj entonces, cuando el tiempo es de 0,
Entonces el reloj marca ¿cuánto? Marca 2:05, ¿ok? 2:05 marca el reloj. 2:05 y aquí la temperatura ya es 37, es la temperatura corporal, pero ya está a punto ya de caer debido a que ya los órganos funcionales ya están dejando de funcionar. Muy bien, entonces muchachos, y aquí nosotros podemos decir lo siguiente, miren esto. Ya, de 2:05, miren, de 2:05, aquí de 2:05 a un poquito más acá de las 3 serían 3:05, calculo por acá, miren. Aquí son las 3, en este puntito rojo, son las 3 de la mañana, pero si me muevo un poquito más para acá serían las 3:05. ¿Por qué hago eso? Porque miren lo que pasa. De 2:05 a 3:05 es una hora. Muy bien, y miren aquí, T asterisco más 1 son 115 minutos, pero 115 minutos equivalen a 1 hora y 55 minutos. Muy bien, ya tengo una hora. ¿Dónde tengo la hora? Aquí. De 2:05 a un poquito más de las 3 serían 3:05. De 2:05 a 3:05 sería una hora. Aquí está, una hora. Ok, de 2:05, repito, a 3:05 es una hora. Aquí está mi hora, una hora. Ahora miren esto. Ahora a esas 3:05, yo le voy a sumar, ¿sí? Le voy a sumar esos 55 minutos. Porque es una hora, aquí es 1 hora y 55. Entonces, de 2:05 a 3:05 es una hora. Aquí está, una hora. Ahora le voy a sumar 55 minutos. Entonces, 3:05 más los 55 minutos, ¿cuánto es, muchachos? Sería 4. ¿Sí? 4, por decirlo de esa manera, 4. Aquí la temperatura ya disminuyó a 19 grados. Y cuando el reloj marca a las 2:05 de la madrugada, fue en ese momento en que murió la joven. Entonces, ¿a qué hora murió la joven? La joven murió a las 2:05 de la madrugada.